Cuando las cenizas del último enfrentamiento aún flotaban en el aire, y el guerrero más feroz del norte extendió su mano callosa hacia la pequeña mano temblorosa de una niña que jamás vio la luz del sol, nadie pudo imaginar que ese gesto cambiaría el destino de dos pueblos que habían derramado sangre durante generaciones. Porque a veces la visión más clara no viene de los ojos que pueden ver, sino del corazón que se atreve a confiar en medio de la guerra. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El año era 864 y las costas de Northumbria habían visto más sangre que lluvia. Los Longships Vikings surcaban las aguas grises del Mar del Norte como lobos hambrientos, y cada primavera traía consigo el terror renovado de las velas rojas en el horizonte. Las campanas de las iglesias ya no llamaban solo a la oración, sino a la huida desesperada hacia los bosques, cuando los cuernos de guerra resonaban desde la costa. En la aldea de Lindisfarne, protegida por murallas de piedra y fe inquebrantable, vivía Lady Aylwin, viuda del señor Edmund, caído 3 inviernos atrás, defendiendo su tierra de los invasores del norte. Era una mujer de 30 años, con cabello del color del trigo maduro y ojos verdes como los campos de su juventud, pero su belleza se había endurecido como el acero bajo el martillo de la guerra. Había aprendido a sostener una espada casi tan bien como sostenía a su única hija, el tesoro más preciado que le quedaba en este mundo de cenizas y oraciones. Isolde tenía apenas 8 años cuando llegó este destino. Sus ojos eran del color del cielo de verano, pero no veían nada desde el día de su nacimiento. Los monjes decían que Dios había cerrado sus ojos al mundo terrenal para abrirlos al mundo espiritual. Los aldeanos susurraban que la niña tenía visiones, que sus sueños eran profecías, que cuando tocaba a alguien podía sentir su pasado y su futuro. Lady Aylwin no sabía qué creer, solo sabía que su hija era especial, frágil como cristal, pero fuerte como las raíces de un roble antiguo. Isolde caminaba por la aldea con su pequeño bastón de madera de fresno, tocando las paredes, sintiendo el mundo a través de sus dedos sensibles. Conocía cada piedra, cada esquina, cada voz de su pueblo. Los niños la protegían, los ancianos la bendecían, y su madre la amaba con una devoción feroz que había reemplazado todo el amor que alguna vez sintió por su esposo caído. Pero en el norte, más allá de los mares tormentosos, en las tierras de hielo y leyenda, existía otro mundo completamente diferente. Björn Eriksson era conocido como Björn el Destrozador entre los clanes vikings. Media casi 2 metros de altura, con hombros anchos como los de un oso, brazos marcados por cicatrices de 1000 batallas y ojos del color del hielo de los glaciares. Su barba roja estaba trenzada con cuentas de hueso, y su hacha de guerra, llamada rompeescudos, había bebido la sangre de incontables enemigos. Era el hijo mayor del Jarl Erik, líder de uno de los clanes más poderosos de Noruega, y se esperaba que algún día tomara su lugar, pero Björn cargaba con un secreto que nadie conocía. 5 años atrás, durante una incursión en las tierras cristianas, había visto a su hermano menor, apenas un muchacho de 14 años, caer atravesado por una lanza. Ragnar había muerto en sus brazos, mirándolo con ojos llenos de miedo y confusión, preguntándose por qué los dioses lo habían abandonado tan pronto. Desde ese día Björn luchaba con más ferocidad, gritaba más fuerte, bebía más hidromiel, pero nada podía llenar el vacío que la muerte de Ragnar había dejado en su pecho. Los hombres lo seguían porque era implacable. Las mujeres lo deseaban porque era poderoso.
Pero nadie sabía que cada noche, cuando todos dormían, Bjorn miraba las estrellas del norte y se preguntaba si toda esa sangre, toda esa gloria, valía realmente la pena. La primavera del año 874 trajo consigo órdenes del Jarl Erik. Los almacenes estaban vacíos, el invierno había sido cruel y necesitaban provisiones para sobrevivir. Lindisfarne, ese bastión cristiano que se alzaba desafiante en la costa, sería su objetivo. Bjorn lideraría la incursión. Sería rápida, eficiente, brutal, como siempre. Cuando los longships tocaron la arena de la playa de Lindisfarne al amanecer, el cielo estaba teñido de rojo sangre. Los vikings saltaron de sus naves con gritos de guerra que helaban la sangre, sus escudos formando una pared de madera y hierro, sus hachas sedientas de batalla. Las campanas comenzaron a sonar desesperadamente, pero ya era tarde. La batalla había comenzado. Lady Elwyn corrió hacia la cámara de su hija, su espada en una mano y su determinación en la otra. Encontró a Isolde sentada en su cama, completamente quieta, con las manos sobre su regazo. «Madre», dijo la niña con voz extrañamente calmada, «el hombre del norte viene, el que tiene hielo en los ojos y fuego en el corazón. No debemos huir de él». «Isolde, no hay tiempo para tus visiones. Debemos ir a la cripta ahora». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta de la cámara se abrió de golpe. Bjorn el destrozador entró, su hacha goteando sangre, su presencia llenando toda la habitación como una tormenta. Sus ojos glaciales se encontraron con los ojos verdes desafiantes de Lady Elwyn, y por un momento el tiempo se detuvo. Ella se colocó frente a su hija, su espada alzada con manos temblorosas pero firmes. «Si quieres a mi hija tendrás que matarme primero». Bjorn la miró y algo en su interior se agitó. Esta mujer, esta cristiana, estaba dispuesta a morir por su cría. Como él había querido morir por Ragnar, pero no pudo. Entonces la pequeña mano de Isolde tocó la pierna de su madre. «Madre, baja tu espada, él no nos hará daño». Y con una confianza que desafiaba toda lógica, la niña ciega caminó hacia adelante, sus manos extendidas en la oscuridad que era su mundo, directamente hacia el guerrero más temido de todo el norte. Ella había sido criada para temer a los paganos del norte como al mismo demonio. Pero cuando la pequeña mano de su hija tocó el brazo del viking más feroz que había pisado su tierra, y cuando ese guerrero se arrodilló ante una niña ciega con una reverencia que ningún cristiano le había mostrado jamás, Lady Aelwyn supo que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Esta es la historia de Bjorn, Isolde y Aelwyn. Una historia de cómo la inocencia puede conquistar a la guerra y cómo el amor puede nacer en el campo de batalla más imposible. La vida de Lady Aelwyn había sido tejida con los hilos de la tradición y el deber. Nacida en una familia noble de Northumbria, fue educada en los principios de la fe cristiana con el mismo rigor con que los soldados son entrenados para la guerra. Desde niña, aprendió que su cuerpo era un templo sagrado, que su honor valía más que el oro, y que su destino era ser esposa, madre y guardiana de la fe en un mundo cada vez más oscuro. Su matrimonio con Lord Edmund había sido arreglado cuando tenía 16 años. Él era 20 años mayor, un guerrero respetado, un hombre justo pero distante. Ella aprendió a amarlo con el amor tranquilo del deber cumplido, no con la pasión ardiente de las canciones de los bardos. Cuando nació Isolde y los médicos confirmaron que la niña era ciega, Edmund se retiró aún más, decepcionado de no tener un hijo varón saludable que pudiera heredar sus tierras. Pero cuando los vikings lo mataron, cuando Aelwyn sostuvo su cuerpo sin vida mientras la sangre manchaba la nieve blanca de invierno, algo dentro de ella se transformó.
El dolor la endureció como el fuego endurece el acero. Se convirtió en señora de sus tierras, en protectora de su pueblo, en madre feroz y guerrera silenciosa. Aprendió a manejar espadas, a organizar defensas, a negociar con otros señores, pero sobre todo aprendió a vivir con miedo constante cada vez que veía velas en el horizonte. Su vida era un ciclo de oraciones matutinas en la capilla de piedra, donde el incienso llenaba el aire y las voces de los monjes cantaban en latín. Los días se medían por las campanas que marcaban los oficios religiosos. Su vestido era siempre de lana oscura, modesto, cubierto hasta el cuello, su cabello trenzado y oculto bajo un velo. Su mundo olía a velas de cera, a pan recién horneado, a tierra mojada y a las hierbas medicinales que cultivaba en el jardín del monasterio. Las noches las pasaba al lado de Isolde, enseñándole a rezar, contándole historias de santos y mártires, describiendo el mundo que la niña no podía ver. Le hablaba de los colores, el azul del cielo como el agua fría, el verde de los campos como las hierbas frescas, el rojo como el calor del fuego. Isolde escuchaba todo con atención absoluta, sus pequeñas manos tocando el rostro de su madre para sentir cada expresión. Los aldeanos amaban a Isolde. A pesar de su ceguera, o quizás debido a ella, la niña tenía un don especial para hacer sentir paz a quienes la rodeaban. Cuando tocaba a un enfermo, éste parecía mejorar. Cuando escuchaba una disputa, podía señalar la verdad con una claridad inquietante. Los monjes decían que era una santa en formación. Lady Elwyn solo sabía que era lo único puro y bueno que quedaba en su vida de cenizas. Pero cada primavera traía el terror. Las velas rojas, los cuernos de guerra, los gritos en un idioma gutural que helaba la sangre. Los vikings venían con la regularidad de las estaciones y cada vez se llevaban más. Grano, ganado, personas para vender como esclavos. La cruz de plata que a Elwyn llevaba al cuello era su única armadura contra ese mundo de paganos que adoraban dioses de guerra y tormenta. Mientras tanto, en el norte, más allá de los mares que separaban mundos, Bjorn vivía una existencia completamente opuesta. Su mundo era el de los fiordes profundos, donde las montañas se alzaban como los dientes de los gigantes y el agua era tan clara que podías ver hasta el fondo. Su hogar era el gran salón de madera del Jarl Erik, donde las vigas estaban talladas con runas de protección y las paredes decoradas con escudos de los ancestros. El fuego central ardía constantemente, y el humo escapaba por un agujero en el techo hacia el cielo siempre cambiante. La vida viking se medía por el honor y la gloria. Un hombre valía lo que valían sus hazañas en batalla, sus riquezas conquistadas, su coraje ante la muerte. Los niños aprendían a luchar antes de aprender a leer las runas. Las niñas aprendían a ser fuertes, a manejar granjas, a defenderse si era necesario. No había espacio para la debilidad en una tierra donde el invierno podía matarte tan fácilmente como un enemigo. Bjorn había sido criado con las sagas de los héroes antiguos. Le contaban sobre Ragnar Lodbrok, sobre los hijos de Odin, sobre el Valhalla donde los guerreros caídos festejaban eternamente. Le enseñaron que morir en batalla era el mayor honor, que Thor bendeciría su hacha si luchaba valientemente, que los cristianos eran débiles porque adoraban a un dios que se dejó matar sin luchar. Su entrenamiento comenzó a los 5 años, primero con palos, luego con espadas de madera, finalmente con acero real que cortaba y mordía. Aprendió a remar en los longships hasta que sus manos sangraron. Aprendió a navegar por las estrellas, a leer las corrientes, a soportar el frío que congelaba los huesos. Aprendió que el dolor era temporal, pero la gloria era eterna. Su primera incursión fue a los 15 años.
vomitó después de matar a su primer hombre. Su padre lo abofeteó y le dijo que se comportara como un verdadero hijo de Eric. La segunda vez fue más fácil. La tercera ya no sentía nada. Para cuando cumplió 20 años, Bjorn, el destrozador, era un nombre que los cristianos susurraban con terror. Pero Ragnar, su hermano menor. El muchacho de risa fácil y corazón valiente, que lo seguía a todas partes, que soñaba con su propia saga, que murió demasiado joven en una tierra extraña. Esa muerte había cambiado algo en Bjorn. Le había mostrado que la gloria tenía un precio, y ese precio se pagaba en sangre de los que amabas. Los otros guerreros no notaban el cambio. Bjorn aún bebía con ellos, aún reía cuando contaban historias de mujeres y batallas, aún luchaba con ferocidad animal. Pero por dentro una grieta se había formado, una duda pequeña pero persistente. ¿Para qué toda esta sangre? ¿Para qué toda esta muerte? Su vida olía a sal marina, a madera de pino, a cuero y metal. Sus días eran de entrenamiento constante, de reparar barcos, de cazar en los bosques, donde los alces corrían entre los árboles antiguos. Las noches eran de fuego y cerveza, de runas talladas en huesos, de historias contadas por los escaldos que memorizaban las sagas de sus antepasados. Y ahora, en la primavera de 874, estaba en Lindisfarne, parado en una cámara cristiana que olía a hierbas desconocidas, frente a una mujer que lo miraba con odio justificado y una niña ciega que caminaba hacia él sin miedo. Cuando Isolde extendió sus pequeñas manos hacia adelante, Bjorn sintió algo extraño. Sus dedos tocaron su brazo, el que sostenía el hacha manchada de sangre, y se detuvieron ahí. La niña no retrocedió ante el olor a hierro y muerte. En cambio, sus dedos exploraron la cicatriz que corría desde su muñeca hasta su codo, una marca vieja de una batalla casi olvidada. «Duele», dijo Isolde suavemente. «No tu brazo, tu corazón. Perdiste a alguien pequeño, como yo, un niño con risa. Lo extrañas». Bjorn sintió como si le hubieran golpeado el pecho con un martillo. ¿Cómo podía esta niña cristiana ciega saber sobre Ragnar? Sus ojos glaciales se ensancharon y por primera vez en 5 años sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarlo. Lady Aylwin observaba paralizada. Su hija, su Isolde, estaba tocando al monstruo que había venido a destruirlos. Pero el monstruo se había quedado completamente inmóvil, mirando a la niña como si fuera una aparición de los dioses. «Bjorn», susurró Isolde, aunque nadie le había dicho su nombre. «Te llamas Bjorn, como el oso, fuerte por fuera, herido por dentro. Los dioses te enviaron aquí, mi Dios te envió aquí para salvarte y para salvarnos». El guerrero viking, el destrozador, el hombre que había hecho temblar a aldeas enteras, cayó lentamente de rodillas. No por debilidad, sino por algo que no entendía. Esta niña veía cosas que no podían verse. Sabía cosas que no podían saberse. Y en ese momento, 2 mundos que habían sido enemigos durante generaciones, que se habían desangrado mutuamente sin piedad, colisionaron en el espacio imposible entre un guerrero arrodillado y una niña ciega que sonreía como si pudiera ver el futuro. Afuera, la batalla continuaba. Los gritos, el sonido del metal contra metal, las oraciones desesperadas. Pero dentro de esa habitación, algo más grande que la guerra acababa de comenzar, algo que cambiaría el destino de todos. El silencio en la cámara era tan denso que Lady Aylwin podía escuchar los latidos de su propio corazón. Bjorn seguía de rodillas, su inmensa figura de guerrero, reducida ante una niña que apenas le llegaba al pecho. Sus ojos de hielo glacial miraban a Isolde con una mezcla de asombro y algo parecido al miedo,
una emoción que jamás había mostrado ante ningún enemigo en el campo de batalla. «Madre», dijo Isolde sin voltear, sus manos aún descansando sobre el brazo cicatrizado del viking, «puedes bajar tu espada ahora. Él no nos lastimará. No vino aquí para destruir, vino aquí para encontrar». «Isolde, aléjate de él», ordenó a Elwin, su voz temblando a pesar de su intento por sonar firme. «Es un pagano, un asesino, ha matado a nuestra gente». Bjorn levantó la mirada hacia la mujer cristiana. Vio en sus ojos verdes el mismo odio justificado que había visto en cientos de rostros antes de acabar con sus vidas, pero también vio algo más. Amor desesperado por la niña, el mismo amor que él había sentido por Ragnar, y en ese reconocimiento mutuo de dolor compartido, algo se quebró dentro de su pecho blindado. «Tu hija», comenzó a decir en su idioma nórdico, las palabras sonando guturales y extrañas en la habitación cristiana. «Ella ve...» «No entiendo tu lengua de bárbaros», respondió a Elwin, aunque bajó ligeramente su espada, porque su hija aún no mostraba ningún miedo. Isolde giró su rostro hacia donde estaba su madre, esos ojos ciegos del color del cielo de verano, reflejando una paz que no correspondía con la situación. «Él dice que yo veo, madre, y es verdad. Veo lo que está dentro de él, veo a su hermano muerto. Veo su dolor. Es como el tuyo cuando padre cayó. Es el mismo dolor, madre. El dolor no tiene idioma». Bjorn se puso de pie lentamente, sus movimientos cuidadosos como si temiera asustar a un animal salvaje. Era absurdo. Él, el destrozador, preocupándose por asustar a alguien. Pero había algo en esta niña que desarmaba todas sus defensas, algo puro y verdadero que no había encontrado en años de guerra y sangre. El sonido de botas pesadas resonó en el corredor. 3 guerreros vikings entraron abruptamente en la cámara, sus armas desenvainadas, buscando botín. Uno de ellos, un hombre enorme llamado Ulf el Brutal, miró a Lady Aylwin con ojos hambrientos. «Bjorn, hermano, ¿por qué pierdes tiempo? Esta es buena mercancía. La mujer vale 10 monedas de plata en los mercados de esclavos. La niña...» «Nadie toca a estas 2. La voz de Bjorn cortó el aire como un látigo. No fue un grito, fue algo peor. Una declaración absoluta con todo el peso de su posición como hijo del Jarl detrás de cada palabra. Ulf frunció el ceño confundido. «¿Qué? ¿Las quieres para ti? Comparte, hermano. Siempre has compartido el botín». «No son botín, son...» Bjorn buscó las palabras, algo que ni siquiera él mismo entendía completamente. «Son sagradas». Los 3 guerreros intercambiaron miradas incrédulas. «Sagradas». Una palabra que los vikings solo usaban para los templos de sus dioses, para ciertos árboles antiguos, para los lugares donde los velos entre mundos eran delgados. «¿Has perdido la cabeza?», preguntó otro de los guerreros. «Son cristianas. Adoran al dios clavado. No son sagradas». Isolde dio un paso adelante, y su voz, aunque era la de una niña, llenó la habitación con una autoridad imposible. «Mis ojos no ven su mundo, pero veo el mío. Y en mi mundo veo que si me tocan, Ulf el Brutal morirá antes de que termine el día. Lo veo claramente, una flecha en la garganta, en 1 hora, cuando cruce el puente de madera cerca de la costa». El silencio que siguió fue absoluto. Los vikings eran supersticiosos por naturaleza. Creían en las nornas, las tejedoras del destino, en las völvas que veían el futuro, en las profecías que no podían ignorarse. «La niña es una vidente», murmuró Bjorn, y en su voz había respeto genuino. «Una völva cristiana. Los dioses hablan a través de ella». «¡Mentiras!», escupió Ulf, pero su voz sonaba menos segura. «¿Cómo va a matarme una flecha? Los cristianos están derrotados».
Hay arqueros escondidos en los bosques, dijo Isolde simplemente, esperando. El que los lidera se llama Thomas. Era amigo de mi padre. Tiene cabello negro y le falta un dedo. Estará cerca del puente. Si vas allí, morirás. Si me crees y evitas ese lugar, vivirás. La elección es tuya. Lady Aelwyn miraba a su hija con ojos muy abiertos. Isolde jamás había hablado así, con esta certeza absoluta, esta autoridad profética. Era como si otra voz hablara a través de ella, algo más antiguo y poderoso. Ulf retrocedió un paso, su rostro pálido bajo la barba rubia. Esto es brujería. Esto es visión, corrigió Bjorn. He visto volvas en nuestra tierra hacer lo mismo, pero nunca había visto una tan joven, ni una cristiana con el don. Escucha sus palabras, Ulf, o desafíalas y descubre si dice la verdad. Los tres guerreros se retiraron de la habitación, murmurando entre ellos, lanzando miradas nerviosas hacia la niña ciega que los había amenazado con conocimiento imposible. Cuando se fueron, Lady Aelwyn finalmente bajó su espada completamente. Sus brazos temblaban por el esfuerzo y la tensión. Cayó de rodillas, exhausta, y por primera vez desde que comenzó el ataque, dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Bjorn la observó. Esta mujer guerrera que había estado dispuesta a morir por su hija. Esta cristiana que lo miraba como al demonio mismo, pero que seguía de pie mientras su mundo se derrumbaba alrededor. Había algo noble en ella, algo que reconocía a pesar del abismo cultural que los separaba. Se quitó su capa de piel de lobo, pesada y manchada de batallas, y lentamente se acercó a Lady Aelwyn. Ella levantó la vista, asustada, preparándose para lo peor. Pero él simplemente dejó caer la capa sobre sus hombros temblorosos. Era un gesto pequeño, quizás insignificante, pero en el contexto de ese día de horror era una inesperada gentileza. ¿Por qué?, preguntó ella en un susurro, su voz quebrada. ¿Por qué nos perdonas? ¿Qué quieres de nosotras? Isolde respondió antes que Bjorn pudiera intentar explicarse en su idioma imperfecto. No nos perdona porque quiere algo, madre. Nos perdona porque necesita algo. Necesita recordar que hay bondad, que hay inocencia, que hay vida más allá de la muerte que ha visto. Su hermano era inocente como yo, y cuando su hermano murió, algo se rompió en él. Pero cuando me tocó, algo comenzó a sanar. Bjorn se sentó en el suelo de piedra, su espalda contra la pared, su hacha finalmente dejada a un lado. Era una posición vulnerable para un guerrero en territorio enemigo, pero ya no le importaba. Miró a la niña ciega con una mezcla de fascinación y dolor. Ragnar, dijo, la única palabra que Aelwyn podría entender. Mi hermano, Ragnar. Y entonces hizo algo que nunca había hecho desde aquella noche horrible hace 5 años. Dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro marcado por batallas. Lloró por Ragnar, por todos los muertos que cargaba en sus manos, por la humanidad que había perdido en algún lugar entre la gloria y la sangre. Isolde se acercó a él, guiada por algún sentido que trascendía la vista. Sus pequeñas manos encontraron su rostro, sintieron las lágrimas calientes y las secó con sus dedos gentiles. Él está en paz, susurró. Tu hermano está en un lugar donde ya no hay dolor y te espera. Pero aún no es tu tiempo. Tienes algo que hacer aquí primero, algo importante, por eso te guiaron a mí. Lady Aelwyn observaba la escena con incredulidad. Su enemigo, el monstruo del norte, el asesino de su esposo y su gente, estaba siendo consolado por su hija ciega como si fuera un niño herido. Y lo más perturbador era que parecía real. El dolor en los ojos del viking era genuino. Su humanidad, que ella había negado que existiera, era innegable. Afuera, los gritos de batalla comenzaban a disminuir.
La aldea había caído. Los vikings victoriosos comenzaban a saquear las casas, a recoger provisiones, a encadenar prisioneros. Pero en esa pequeña habitación, algo diferente estaba sucediendo. Un puente imposible se estaba construyendo entre mundos que se habían odiado durante generaciones. «No puedo protegerte para siempre», dijo Bjorn en su idioma, sabiendo que no lo entenderían, pero necesitando decirlo de todas formas. «Mi padre querrá botín, los otros guerreros querrán su parte, pero mientras yo respire, mientras mi hacha esté en mi mano, nadie las tocará». Isolde sonrió, esa sonrisa que parecía iluminar la habitación a pesar de la oscuridad de su mundo sin luz. «Lo sé, Bjorn, hijo del oso, lo sé, y por eso estarás aquí 7 días, y en esos 7 días aprenderás nuestra lengua y nosotros la tuya, y al 7º día sabrás qué debes hacer para salvar a tu pueblo y al nuestro». Algo en su tono hizo que incluso Lady Elwyn sintiera un escalofrío. Era una profecía, y los vikings, por supersticiosos que fueran, no ignoraban las profecías. Especialmente las que venían de la boca de una völva, aunque fuera una völva cristiana de 8 años, que no podía ver el mundo, pero que parecía ver todo lo demás con claridad perfecta. Bjorn asintió lentamente, aceptando un destino que aún no entendía completamente. En ese momento, fuera de la habitación, cerca del puente de madera que cruzaba el pequeño río, un guerrero llamado Ulf el Brutal decidió que las palabras de una niña ciega no iban a detenerlo. Cruzó el puente con arrogancia, riendo de sus propios miedos. Y tal como Isolde había dicho, Tomás el arquero, escondido entre los árboles con su mano de 4 dedos, soltó su flecha. La punta de acero encontró la garganta de Ulf con precisión mortal. El guerrero cayó al agua poco profunda, ahogándose en su propia sangre, sus ojos abiertos con shock final. Cuando la noticia llegó al grupo de vikings, todos miraron hacia la cámara donde estaba la niña ciega. Y en ese momento todos supieron que estaban en presencia de algo más grande que ellos, algo que trascendía la guerra y la sangre, un destino tejido por las nornas mismas, o por el Dios cristiano, o por ambos trabajando juntos en algún plan incomprensible. El primer día había terminado. Quedaban 6 más para descubrir qué significaba todo esto. Los 7 días que siguieron fueron los más extraños que Lindisfarne había experimentado jamás. Los vikings no se retiraron como normalmente hacían después de saquear una aldea. En cambio, establecieron un campamento temporal en la playa, sus longships varados en la arena como grandes bestias dormidas. Bjorn había dado órdenes claras. Nadie entraría a la aldea sin su permiso. Nadie tocaría a los habitantes sin causa, y cualquiera que desobedeciera respondería ante su hacha. Los aldeanos cristianos permanecían encerrados en sus casas, aterrorizados, pero vivos. Era una tregua extraña, no dictada por negociaciones, sino por la palabra de una niña ciega que había predicho la muerte de Ulf con exactitud sobrenatural. Los vikings, supersticiosos hasta la médula, no se atrevían a desafiar lo que claramente era una intervención divina, fuera de los dioses que fuera. Bjorn pasaba sus días en la casa de Lady Elwyn. Al principio era un prisionero voluntario, durmiendo en el suelo cerca de la puerta como un perro guardián, asegurándose de que ninguno de sus hombres intentara entrar. Pero gradualmente, a medida que los días pasaban, su presencia se volvió menos amenazante y más desconcertantemente familiar. Isolde insistió en enseñarle su lengua. Se sentaba con él durante horas, pronunciando palabras lentamente mientras sus dedos tocaban su garganta para sentir cómo formaba los sonidos. Era una forma de aprendizaje profundamente íntima, y Lady Aelwyn observaba desde la distancia con una mezcla de preocupación y algo más
que no quería nombrar. «Paz», decía Isolde, colocando su mano sobre el pecho de Bjorn. «Se dice paz. Es lo que sientes cuando la guerra termina». «Paz», repetía él torpemente, su acento nórdico haciendo que la palabra sonara más dura. «No conozco esa palabra en mi corazón. Solo conozco batalla». «La conocerás», prometía la niña con esa certeza profética que era tan desconcertante. «Pronto la conocerás». Bjorn también les enseñaba palabras en su lengua nórdica. Les habló de los fiordes, de las auroras boreales que bailaban en el cielo invernal, de las sagas que los escaldos recitaban junto al fuego. Y aunque Lady Aelwyn inicialmente se resistía, encontrándose escuchando a pesar de sí misma, en el tercer día algo cambió. Bjorn había salido brevemente para revisar a sus hombres en el campamento de la playa. Cuando regresó, encontró a Lady Aelwyn en el pequeño jardín detrás de su casa, intentando reparar la cerca que los Warriors Vikings habían roto durante el asalto. Ella luchaba con una tabla pesada, su rostro enrojecido por el esfuerzo, demasiado orgullosa para pedir ayuda. Él se acercó en silencio y simplemente tomó la tabla de sus manos. Ella lo miró con sorpresa, casi dejándola caer. Sus dedos se rozaron brevemente en la transferencia y ambos sintieron algo eléctrico en ese contacto accidental. «Yo... hacer», dijo Bjorn en su torpe aproximación a su idioma. «Tú... descansar». «No necesito que un pagano me diga cuándo descansar», respondió ella, pero su voz no tenía la fuerza de convicción que pretendía. Estaba exhausta. La defensa de la aldea, el cuidado constante de Isolde, la tensión de tener al enemigo en su casa, todo la había dejado al borde del colapso. Él simplemente continuó reparando la cerca, sus manos expertas trabajando la madera con eficiencia sorprendente para un guerrero. Lady Aelwyn lo observaba, notando por primera vez detalles que había pasado por alto en su miedo inicial. Las cicatrices. Tantas cicatrices cruzaban su piel expuesta. Brazos, cuello, una que desaparecía bajo su túnica cerca del hombro. Cada una contaba una historia de dolor, de batallas sobrevividas por muy poco, pero también notó la forma en que sus dedos manipulaban la madera, con cuidado casi gentil, como si incluso en la tarea más mundana respetara el material con que trabajaba. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella finalmente. «¿Por qué ayudas a reparar lo que tú mismo destruiste?». Él se detuvo, buscando las palabras en su vocabulario limitado. Finalmente, señaló hacia la casa donde Isolde estaba sentada en su habitación, cantando suavemente una canción cristiana. «Ella, ver mi hermano en mí. Ella, hacer mi corazón. No tan pesado». Frustrado por las limitaciones del idioma, cambió a su lengua nativa, sabiendo que ella no entendería, pero necesitando decirlo de todas formas. «Tu hija me mostró que todavía soy humano, bajo toda esta armadura de monstruo, y si soy humano, debo actuar con humanidad, aunque sea demasiado tarde para todas las vidas que he tomado». Lady Aelwyn no entendió las palabras exactas, pero entendió el tono, el remordimiento, la búsqueda de redención, y en ese momento el odio que había sostenido tan firmemente comenzó a agrietarse como hielo bajo el sol primaveral. «Isolde dice que los dioses te enviaron aquí», dijo ella suavemente, «que hay un propósito, pero yo solo veo al hombre que mató a mi esposo. Tal vez no con tu propia hacha, pero tu pueblo lo hizo. Tu pueblo ha sangrado mi tierra durante años». «Sí», respondió él simplemente, usando la única palabra de afirmación que había aprendido bien. «Sí, mi pueblo, matar, yo, matar, mucho, demasiado». Hubo honestidad brutal en su admisión. No buscaba excusas, no se justificaba.
Simplemente aceptaba la verdad de lo que era y lo que había hecho. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué cambia ahora? Cuando estos 7 días terminen, ¿volverás a ser el destrozador? ¿Vendrás la próxima primavera con más sangre en tus manos? Bjorn dejó caer las herramientas y se giró completamente hacia ella. Sus ojos de hielo glacial la miraron con una intensidad que hizo que su respiración se detuviera. No sé, admitió en su idioma mezclado. No sé qué ser después. Isolde dice, sabré, en día 7. Pero yo sé una cosa. Dio un paso hacia ella, no amenazante, sino casi suplicante. Yo sé, no quiero ser monstruo. Más. Lady Aylwin sintió algo agitarse en su pecho, algo peligroso que no había sentido desde antes de que Edmund muriera. Tal vez incluso antes de eso. Era atracción, pero era más que eso. Era reconocimiento. Este hombre, este enemigo, estaba roto de la misma manera que ella estaba rota. Ambos habían perdido algo precioso en la guerra interminable entre sus pueblos. Ambos cargaban cicatrices que nadie más podía ver. Madre, la voz de Isolde llegó desde la ventana, clara y conocedora. Invítalo a cenar esta noche, propiamente, en nuestra mesa, como un invitado, no como un guardián en el suelo. Isolde, eso sería... Comenzó Aelwyn, pero se detuvo. ¿Qué sería? ¿Inapropiado? ¿Peligroso? ¿Imposible? Tal vez todo eso. Pero también, extrañamente, se sentía como lo correcto. Esa noche, por primera vez, Bjorn se sentó a una mesa cristiana. Lady Aelwyn había preparado un estofado simple con las provisiones que quedaban después del saqueo. No era una comida elaborada, pero era hecha con cuidado. Colocó 3 tazones de madera sobre la mesa. Uno para ella, uno para Isolde, uno para el viking que había invadido su casa y que ahora estaba sentado donde su esposo solía sentarse. Isolde insistió en bendecir la comida. Juntó sus pequeñas manos y recitó una oración en latín, su voz clara y pura. Bjorn escuchó en silencio respetuoso, aunque no entendía las palabras. Cuando ella terminó, él murmuró algo en su propio idioma, una invocación a sus dioses por la comida y la compañía. Comieron en un silencio que gradualmente se volvió menos incómodo y más pacífico. Isolde sonreía, como si pudiera sentir el cambio en la energía de la habitación. «Cuéntale sobre mi padre», dijo de repente Isolde. «Cuéntale cómo era, necesita saber». Lady Aelwyn vaciló, pero luego comenzó a hablar. Le contó sobre Edmund en palabras simples que Bjorn pudiera entender. Un hombre justo, un guerrero también, pero uno que luchaba para proteger, no para conquistar. Un padre que había amado a su hija ciega a su manera distante. Un esposo que había hecho su deber. Él, buen hombre, dijo Bjorn cuando ella terminó. Morir, proteger, honorable. En mi tierra llamamos eso Valhalla Worthy. ¿Valhalla?, preguntó Aelwyn. Salón de héroes caídos, explicó Isolde, quien parecía saber más sobre la mitología nórdica de lo que debería ser posible. Donde los valientes van después de morir en batalla. Su cielo de guerreros. No es como nuestro cielo, dijo Aelwyn firmemente. Nosotros creemos en paz eterna, no en festines de guerra sin fin. Tal vez, mismo lugar, diferente nombre, sugirió Bjorn, y había sabiduría inesperada en sus palabras. Tal vez, todos los dioses, uno. Tal vez, todos nosotros, equivocados. Tal vez, todos nosotros, correctos. Era filosofía simple pero profunda. Lady Aelwyn se encontró asintiendo a pesar de sí misma. El 4.º día trajo lluvia, y con ella una intimidad forzada. Los 3 permanecieron dentro, y Bjorn contó historias de su tierra. Habló de los fiordes tan profundos que ningún hombre había tocado su fondo, de las montañas donde vivían los gigantes de las leyendas,
de las noches de invierno que duraban meses, donde las auroras bailaban como espíritus en el cielo. Isolde escuchaba fascinada, haciendo preguntas, y Björn descubrió que disfrutaba enseñándole. Esta niña ciega veía el mundo de manera diferente, a través de descripciones, sonidos, texturas. Le hizo apreciar su propio mundo de maneras que nunca había considerado, y Lady Aelwyn encontraba sus ojos regresando una y otra vez al rostro del viking mientras hablaba. La forma en que sus manos gesticulaban cuando trataba de describir algo para lo cual no tenía palabras en su idioma. La forma en que sonreía suavemente cuando Isolde reía ante sus descripciones. La forma en que, cuando pensaba que ella no estaba mirando, sus ojos se posaban en ella con algo que no podía ser nada más que anhelo silencioso. El quinto día, Isolde los forzó a salir juntos. Insistió en que necesitaba descansar, aunque todos sabían que era una excusa transparente. Caminen por la aldea, les dijo, para que las personas los vean juntos, para que entiendan que la paz es posible. Así que caminaron, este par imposible, la señora cristiana y el guerrero pagano, lado a lado por las calles de la aldea devastada. Los aldeanos observaban desde sus ventanas murmurando, santiguándose, pero nadie se atrevía a desafiarlos abiertamente. Llegaron a las ruinas de la capilla, cuyo techo había sido parcialmente quemado durante el ataque. Lady Aelwyn se detuvo ante la entrada, su rostro mostrando dolor. «Este era el lugar más sagrado de nuestra aldea», dijo suavemente, «donde me casé con Edmund, donde Isolde fue bautizada, y tus hombres lo profanaron». Björn entró en las ruinas quemadas, mirando los restos del altar, la cruz derribada pero no destruida. Se arrodilló ante ella, no en adoración, sino en respeto. «En mi tierra», dijo lentamente, «también tenemos lugares sagrados, bosques donde colgamos ofrendas, piedras donde tallamos runas. Si alguien los profanara, mataría sin piedad». Levantó la vista hacia ella. «Entiendo tu dolor, lo siento, no puedo deshacer, pero puedo ayudar, reconstruir». Y así, durante los días siguientes, mientras los otros vikings esperaban impacientes en la playa, Björn el destrozador trabajó junto a los cristianos que había aterrorizado para reconstruir su capilla. Cargó vigas, colocó piedras, trabajó hasta que su espalda dolía y sus manos sangraban. Los aldeanos lo observaban con asombro creciente. Este era el monstruo que había venido a destruirlos, ahora sudando para reparar su lugar más sagrado. Lady Aelwyn trabajaba a su lado, y en esos días de trabajo compartido, las barreras entre ellos continuaron cayendo. Sus manos se rozaban cuando pasaban herramientas. Sus ojos se encontraban sobre el trabajo, manteniéndose un momento más de lo necesario. Palabras no dichas flotaban en el aire entre ellos, pesadas con posibilidades imposibles. En la noche del sexto día, después de que Isolde se durmiera, los dos se sentaron junto al fuego en silencio. La tensión entre ellos era casi tangible. «Mañana», dijo Aelwyn finalmente, «es el séptimo día. Isolde dice que sabrás qué hacer, pero yo necesito saber qué sientes». Björn la miró a través de las llamas danzantes. «Siento, todo cambió. Ya no puedo ver tu pueblo como enemigo. Ya no puedo ver ti como...». Se detuvo, buscando palabras que no tenía en ningún idioma. En cambio hizo algo completamente inesperado. Se quitó de su cuello una pequeña runa tallada en hueso, un amuleto de protección que había llevado desde que era niño. Se levantó, caminó alrededor del fuego y se arrodilló frente a ella. «Esto protege, mi madre lo hizo antes morir. Es más valioso que oro. Quiero tú tener para proteger». Lady Aelwyn miró el amuleto pagano, sabiendo que aceptarlo significaba algo.
Significaba aceptarlo a él, significaba reconocer que algo había crecido entre ellos en estos 7 días imposibles, algo que no tenía nombre, pero que era innegable. «No puedo aceptar esto», susurró, pero su mano ya se estaba extendiendo hacia el amuleto. «Es contra mi fe, es...» «Fe, no en objeto», dijo Bjorn suavemente. «Fe en corazón. Este objeto, solo piedra, pero intención real. Yo quiero proteger ti, aunque yo estar lejos, aunque yo nunca volver». Sus dedos se cerraron alrededor del amuleto y luego, sin pensarlo, alrededor de su mano. Se quedaron así, arrodillados frente al fuego, sus manos unidas alrededor del amuleto pagano y la promesa imposible que representaba. «Si alguien supiera...» comenzó ella. «Lo saben», dijo Isolde desde su habitación, su voz soñolienta pero conocedora. «Todos lo saben, los de tu pueblo, los del suyo, pero no importa lo que piensen los demás, importa lo que tú sientas, y mañana sabrán por qué todo esto tuvo que suceder. Duerman ahora, mañana llega el día decisivo». Bjorn se retiró a su lugar habitual cerca de la puerta, pero esa noche Lady Aylwin no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el amuleto en su mano, sintiendo su peso, sabiendo que había cruzado alguna línea invisible que no podía descruzar. Y en la playa, los vikings murmuraban inquietos. 7 días era suficiente. La volva niña había dicho que al 7º día sabrían qué hacer. Bjorn tendría que tomar una decisión, regresar a su pueblo con el botín prometido ¿o qué? Nadie sabía. Pero todos sentían que algo grande estaba por revelarse. El destino, tejido por manos invisibles durante estos 7 días imposibles, estaba a punto de manifestarse. El 7º día amaneció con una niebla espesa que envolvía a Lindisfarne como un sudario blanco. El mar estaba inquieto, las olas golpeaban la costa con un ritmo ominoso, y el aire tenía esa cualidad extraña de los momentos antes de que el mundo cambie irrevocablemente. Bjorn despertó con un presentimiento en su pecho. Durante toda la noche había soñado con Ragnar, pero esta vez su hermano no estaba muriendo. En cambio, sonreía y señalaba hacia el horizonte donde se mezclaban el mar y el cielo, como si indicara un camino que Bjorn aún no podía ver. Isolde ya estaba despierta cuando él entró a su habitación. Estaba sentada en su cama, sus ojos ciegos mirando hacia la ventana como si pudiera ver a través de la niebla. «Hoy viene él», dijo simplemente, «el Jarl, tu padre, y no viene en paz». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, enviando ondas de pánico a través del pecho de Bjorn. Se arrodilló frente a la niña. «¿Qué has visto?», preguntó con urgencia. En estos 7 días había aprendido a no dudar de sus visiones. «Tu padre está furioso. Sus espías le contaron que no has tomado botín, que has protegido a los cristianos, que has trabajado junto a ellos reconstruyendo su templo. Piensa que has sido embrujado, piensa que tu madre...» Hizo una pausa, sus pequeñas manos apretándose. «Tu madre, mi madre, y yo debemos morir para romper el hechizo». Lady Aylwin, que había entrado silenciosamente en la habitación, se quedó pálida. «¿Cuándo llegará?» «Antes del mediodía», respondió Isolde, «con 50 guerreros, más de los que tú trajiste, Bjorn, y no escuchará razones. Cree que has traicionado tu sangre». Bjorn se puso de pie bruscamente, su mente de guerrero ya calculando opciones. Podía reunir a sus hombres, defender la casa, pero estaban en minoría y enfrentarían al Jarl Erik, cuya reputación como estratega era legendaria. Podía huir con Aelwyn e Isolde, pero ¿a dónde? Los vikings los perseguirían hasta los confines de la tierra. «Hay una tercera opción»,
dijo Isolde, y su voz tenía esa cualidad profética que había aprendido a reconocer. La razón por la que fui colocada en tu camino, la razón por la que todo esto tenía que suceder. Habla, niña, urgió Bjorn, y ya no había distancia en su tono. En estos 7 días, Isolde se había convertido en algo precioso para él, casi como una hermana renacida. Tú y mi madre deben ir juntos ante tu padre y el líder de nuestra aldea, Lord Cedric, que ha estado escondido esperando reunir fuerzas. Deben encontrarse en terreno neutral, y yo debo estar ahí, porque lo que tengo que mostrarles no se puede explicar con palabras. Es demasiado peligroso, protestó Aelwyn inmediatamente. No voy a exponerte. No, madre. Isolde tomó la mano de Aelwyn con una fuerza sorprendente para una niña de 8 años. Durante toda mi vida, las personas han dicho que mi ceguera es una maldición, pero hoy verán que es un don. Los dioses, Dios, el destino, como quieran llamarlo, me hicieron ciega por una razón, para que pudiera ver lo que otros no pueden, para que pudiera ser el puente entre dos mundos que se niegan a mirarse mutuamente. Bjorn y Aelwyn intercambiaron miradas. En estos 7 días, algo profundo había crecido entre ellos. No solo atracción, sino comprensión, respeto, quizás incluso amor, aunque ninguno de los dos se había atrevido a pronunciar esa palabra. Pero ahora, mirando a esta niña extraordinaria que les estaba pidiendo confiar en su visión, ambos sintieron la misma certeza. Tenían que intentarlo. ¿Dónde?, preguntó Bjorn. ¿Dónde debe ser este encuentro? En el cruce de caminos, respondió Isolde, donde la carretera del norte se encuentra con la del sur. Es terreno neutral. Un lugar antiguo, donde los romanos solían reunirse para hacer tratados. La tierra misma recuerda la paz. Las horas siguientes fueron frenéticas. Bjorn reunió a sus hombres y les explicó el plan. Muchos se resistieron, llamándolo loco, diciéndole que enfrentar al Jarl de esta manera era desafiar el orden natural. Pero otros, los que habían visto las visiones de Isolde hacerse realidad, los que habían trabajado junto a los cristianos y visto su humanidad, estos aceptaron seguirlo. Lady Aelwyn envió mensajeros a Lord Cedric pidiéndole que viniera con sus mejores hombres, pero sin intenciones de guerra. El mensaje era simple. La niña vidente ha hablado. Ven o condena a tu pueblo a otra generación de sangre. Al mediodía, mientras la niebla comenzaba a levantarse, 3 grupos convergieron en el cruce de caminos. Del norte llegó el Jarl Eric con sus 50 guerreros, sus armaduras reluciendo bajo el sol emergente, sus rostros duros como granito. El Jarl era una versión mayor y más feroz de Bjorn, con una barba gris y ojos que habían visto incontables batallas. Su disgusto era palpable cuando vio a su hijo parado junto a la mujer cristiana y su hija ciega. Del sur, llegó Lord Cedric con 30 hombres armados, todos sobrevivientes de incursiones anteriores, todos con razones para odiar a los vikings. Cedric era un hombre de mediana edad, marcado por la guerra, con la mirada dura de quien ha perdido demasiado. Y en el centro estaba Bjorn, Lady Aelwyn, e Isolde, esta última parada entre sus 2 mundos, pequeña pero de alguna manera dominante en su quietud. ¿Qué es esta traición, Bjorn?, rugió el Jarl Eric en nórdico. ¿Te has vuelto loco? ¿Has olvidado quién eres? No he olvidado nada, padre, respondió Bjorn con voz firme, pero he aprendido algo nuevo. He aprendido que nuestros enemigos sangran como nosotros, aman como nosotros, sufren como nosotros. Tonterías de débiles, escupió Eric. Esa mujer te ha embrujado, y esa niña, esa aberración ciega. Cuidado con tus palabras, Jarl del Norte, interrumpió Lord Cedric. Esa niña es más sabia que tú y yo juntos.
¿Y quién eres tú para hablarme así, cristiano? Eric desenvainó su hacha. Debería matarte donde estás parado. Podrías, admitió Cedric, su mano en la empuñadura de su espada, y mis hombres te matarían a ti, y entonces la sangre continuaría fluyendo como ha fluido durante generaciones. ¿Es ese realmente el legado que quieres dejar? ¡Silencio! La voz de Isolde cortó el aire como un cuchillo, y su poder era tan inesperado, tan puro, que todos los hombres armados se detuvieron. La niña ciega se adelantó, sus manos extendidas. Jarl Eric del Norte, dijo, y aunque hablaba su idioma, él la entendía perfectamente, como si las palabras trascendieran la lengua. Tu hijo no está embrujado, ha despertado. Y tú también despertarás hoy, o tu clan perecerá dentro de 3 inviernos. El Jarl retrocedió como si hubiera sido golpeado. ¿Cómo osas amenazarme, niña? No es amenaza, es visión. Lo veo claramente como veo todo lo demás. Una nueva fuerza viene del este, un rey más poderoso que cualquiera que hayan conocido. Harold Fairhair se llama, unificará toda Noruega bajo su mando. Los clanes que no se unan caerán. Los que estén debilitados por guerras constantes en tierras extranjeras serán conquistados. Tu clan será destruido no por cristianos, sino por tu propio pueblo. El silencio que siguió era absoluto. Todos conocían los rumores de Harold, el joven Jarl que estaba conquistando clan tras clan en Noruega. Mentiras, pero la voz de Eric sonaba menos segura. ¿Y tú, Lord Cedric? Isolde se giró hacia el líder cristiano. Dentro de 2 años llegará un gran ejército viking, más grande que cualquiera que hayan visto, liderado por hijos de Ragnar Lothbrok. Conquistarán todo el este de Inglaterra. Las aldeas que estén solas caerán en días. Solo aquellas que tengan aliados, incluso aliados inesperados, sobrevivirán. Cedric palideció. También había escuchado rumores del gran ejército pagano que se estaba formando. Por eso fui colocada en este camino, continuó Isolde, su voz ahora suave pero clara, para mostrarles que la supervivencia de ambos pueblos depende de dejar de desangrarse mutuamente. No les pido que amen, no les pido que adopten las creencias del otro, les pido que vean lo que yo veo, aunque mis ojos estén ciegos. Caminó hacia adelante, sus manos encontrando primero a su madre, luego a Bjorn, uniendo sus manos. Mi madre y este guerrero del norte han aprendido en 7 días lo que ustedes no han aprendido en generaciones, que el enemigo tiene rostro humano, que el dolor es universal, que todos adoramos los mismos cielos, solo que con diferentes nombres. Entonces hizo algo extraordinario. Caminó hacia el Jarl Eric, sus manos extendidas sin miedo. El viejo guerrero miraba a esta niña ciega acercarse y algo en su interior se agitó. Ella era tan pequeña, tan frágil, pero caminaba hacia él como si fuera un amigo, no un monstruo. «Dame tu mano, Jarl del Norte», pidió suavemente. Eric, casi contra su voluntad, extendió su mano callosa. Los dedos pequeños de Isolde la tomaron, y luego sus otros dedos encontraron el rostro del Jarl, explorando sus características como hacía con todos. «Tienes los mismos ojos que tu hijo», dijo, «hielo y fuego, y tienes la misma herida. Perdiste un hijo en batalla, no a Bjorn, a otro, antes de Ragnar, un niño pequeño. Fiebre lo llevó. Tenía el cabello del color del sol». El Jarl Eric se quedó rígido, su rostro perdiendo todo color. Eso era un secreto que solo él y su esposa muerta conocían. Un hijo que había tenido antes de Bjorn, que había muerto a los 3 años de enfermedad. Nunca lo había mencionado a nadie, ni siquiera a Bjorn. Su nombre era Leif, continuó Isolde, y cada vez que ves morir a uno de tus guerreros jóvenes, lo ves a él. Por eso eres tan duro, por eso empujas tan fuerte, porque si no sientes, no duele.
Las lágrimas, imposibles e inesperadas, comenzaron a rodar por las mejillas del Jarl Erik. Este guerrero que había conquistado incontables aldeas, que había matado incontables hombres, se derrumbó ante una niña ciega que veía su alma desnuda. Isolde se giró entonces hacia Lord Cedric y repitió el proceso, revelando sus propios secretos, sus propios dolores, sus propias razones para el odio. Y cuando terminó, ambos líderes estaban llorando, despojados de su armadura emocional, reducidos a lo que realmente eran, hombres asustados que habían perdido demasiado y no sabían cómo detener la sangría. Entonces les pregunto, dijo Isolde finalmente, su voz resonando en el silencio sagrado que había creado, ¿continuarán alimentando el ciclo de muerte? ¿O elegirán algo nuevo? No les pido amistad perfecta, les pido tregua, comercio en lugar de incursiones, fronteras respetadas. Y cuando vengan las tormentas que he visto, cuando Harold venga del este y el gran ejército venga del sur, tal vez, solo tal vez, se necesiten mutuamente. El Jarl Erik miró a su hijo, vio en sus ojos algo que no había visto en años, esperanza. Y miró a la mujer cristiana que estaba junto a Bjorn, vio la forma en que se miraban y entendió que, imposible como parecía, su hijo había encontrado algo en estos 7 días que él mismo había perdido hace décadas, la capacidad de ver más allá de la guerra. Lord Cedric miró a su pueblo, vio sus rostros cansados de guerra, y supo que esta niña, esta santa o profeta o völva o lo que fuera, tenía razón. No podían continuar así. Tregua, dijo Erik finalmente, su voz ronca. Por 3 años. Revisaremos los términos entonces. Tregua, asintió Cedric. Y comercio. Necesitan comida, tenemos exceso. Necesitamos metales y pieles. Ustedes los tienen. Era un comienzo pequeño, frágil como el hielo nuevo, pero era un comienzo. Sin embargo, no todos estaban satisfechos. Entre los guerreros de Erik, uno de ellos, un hombre llamado Sven el Amargo, que había perdido 2 hermanos en batalla contra los cristianos, escupió en el suelo. «Esto es traición a nuestros ancestros», gritó. «Bjorn te ha debilitado, Jarl. Esta niña nos ha maldecido. Yo no seguiré esta locura». Desenvainó su espada y corrió hacia Isolde, su intención clara. Si mataba a la profeta, la magia se rompería. Todo sucedió en un instante. Bjorn se movió primero, pero no fue suficientemente rápido. Lady Elwyn gritó. El Jarl Erik levantó su hacha, pero estaba demasiado lejos. Pero Isolde simplemente se quedó quieta, sus ojos ciegos, mirando directamente a Sven, como si pudiera verlo perfectamente. «Sven Olafsson», dijo con voz calmada, «si me tocas, tu corazón dejará de latir antes de que tu espada complete su arco. No por mi poder, sino por el tuyo propio. El odio que cargas es tan grande que ha envenenado tu sangre. Tu cuerpo ya está muriendo, solo que aún no lo sabes». Sven se detuvo a medio paso, su espada suspendida en el aire. Y entonces, como si las palabras de Isolde fueran una maldición que se cumplía a sí misma, dejó caer la espada, se agarró el pecho y cayó de rodillas. Sus ojos se abrieron con shock mientras su corazón, debilitado por años de odio y hidromiel y violencia, finalmente se rindió. Murió ahí, en el cruce de caminos, y nadie supo si fue profecía o simplemente el destino atrapando a un hombre cuyo tiempo había llegado. Pero todos vieron, todos fueron testigos, y nadie volvería a dudar de la niña ciega. Los meses que siguieron al encuentro en el cruce de caminos trajeron cambios que nadie habría imaginado posible. La tregua sostenía, frágil pero real. Los vikings del clan de Erik establecieron un puesto comercial permanente en las afueras de Lindisfarne.
lo suficientemente cerca para comerciar, pero lo suficientemente lejos para mantener identidades separadas. Comenzaron a intercambiar lana y grano cristianos por metales y pieles nórdicas, hierbas medicinales por herramientas de hierro, conocimiento por conocimiento. Björn se encontró en una posición única, ni completamente viking, ni completamente aceptado por los cristianos, pero respetado por ambos como el puente viviente que Isolde había profetizado. Dividía su tiempo entre ambos mundos, enseñando a los cristianos técnicas de construcción naval, aprendiendo de ellos sobre agricultura sostenible. Pero la verdadera transformación sucedía en el interior. Lady Aylwin y Björn se veían regularmente ahora, siempre con Isolde como carabina informal, aunque todos sabían que la niña era más cómplice que guardiana. Los aldeanos murmuraban, por supuesto, una viuda cristiana noble y un guerrero pagano era escandaloso, pero nadie se atrevía a desafiarlos abiertamente, no después de lo que Isolde había demostrado ser. En una tarde de otoño, 6 meses después del encuentro en el cruce de caminos, Björn encontró a Aylwin en la capilla reconstruida. Ella estaba arrodillada ante el altar, rezando en voz baja. Él esperó en la entrada, reacio a interrumpir hasta que ella se giró y le sonrió. «Puedes entrar», dijo suavemente. «Este lugar ya no te tiene miedo». Él entró, sus botas pesadas resonando en la piedra. Se sentó en el banco junto a ella, su gran cuerpo pareciendo demasiado grande para el espacio delicado. «Tu Dios», comenzó torpemente. «Él acepta gente como yo». A Aylwin lo miró con sorpresa. «¿Estás preguntando sobre conversión?» «No sé qué pregunto», admitió. «Solo sé que, cuando estoy contigo, cuando estoy con Isolde, siento algo que nunca sentí en todos mis años de gloria y batalla. Siento», buscó la palabra que Isolde le había enseñado, «paz». Las lágrimas llenaron los ojos de Aylwin. «El camino es largo, Björn. No puedo pedirte que abandones todo lo que eres». «Tú no pides», dijo él, tomando su mano con una gentileza que contradecía su tamaño. «Yo elijo, pero necesito tiempo, necesito entender». «Tiempo tendremos», prometió ella, y por primera vez desde que se conocieron, se permitió fantasear con un futuro que no incluía guerra, que no incluía sangre, que solo incluía esto, este hombre imposible y su hija extraordinaria, y tal vez, solo tal vez, algo parecido a la felicidad. Pero el destino aún tenía cartas que jugar. En el segundo invierno, después de la tregua, llegaron noticias del norte. Harold Fairhair había derrotado a varios clanes y se acercaba al territorio del Jarl Erik. La profecía de Isolde estaba desarrollándose exactamente como había dicho. Erik envió mensajeros urgentes a Björn, pidiéndole que regresara, que ayudara a defender su clan ancestral. Björn se encontró ante una elección imposible. Su sangre o su futuro, su pasado o su paz. Aylwin lo encontró en la playa, mirando hacia el norte donde su antigua vida lo llamaba. Ella no dijo nada, simplemente se paró junto a él, su presencia un ancla silenciosa. «Si voy», dijo finalmente, «tal vez no regrese. La batalla contra Harold será feroz, muchos morirán». «Ule vas», respondió ella con voz firme, aunque su corazón se rompía. «Irás como guerrero, pero regresarás como hombre de paz, porque eso es lo que has elegido ser. Y si no regresas», su voz se quebró, «si no regresas, sabré que moriste siendo más de lo que eras cuando llegaste aquí». Él se giró hacia ella y en sus ojos de hielo había lágrimas apenas contenidas. «No quiero dejarte. A ti. A Isolde. Esto es mi hogar ahora, más que cualquier salón de mi padre, más que cualquier longship». «Entonces regresa», dijo ella simplemente, tomando su rostro entre sus manos. «Haz lo que debas hacer, pero regresa a nosotras». Y entonces, por primera vez, se besaron.
No fue un beso de pasión desesperada, sino algo más profundo. Promesa, compromiso, el reconocimiento de dos almas que habían encontrado su mitad en el lugar más improbable. Isolde, observando desde la distancia con sus ojos que no veían, pero que captaban todo, sonrió. El destino se estaba desarrollando exactamente como debía. Bjorn partió 3 días después con 20 de sus hombres más leales, pero no fue como guerrero de Erik, fue como negociador. Su plan era audaz, ofrecerle a Harold no resistencia, sino alianza. El clan de Erik se uniría voluntariamente si Harold respetaba la tregua con los cristianos, si permitía que el comercio continuara, si reconocía que la verdadera fuerza estaba en la paz sostenible, no en conquistas que sangraban recursos. Era una propuesta radical. Pero Bjorn había aprendido en su tiempo con Aelwyn e Isolde que las soluciones radicales eran a veces las únicas que funcionaban. Pasaron meses. Meses donde Aelwyn esperaba cada día mirando el horizonte, Isolde la consolaba con sus visiones incompletas que mostraban a Bjorn vivo pero luchando. Lord Cedric fortificaba Lindisfarne contra amenazas posibles, y el mundo continuaba girando en su eje incierto, y entonces, una mañana de primavera, las velas aparecieron en el horizonte. No las velas rojas de invasión, sino velas de viaje ordinario. El Longship que arribó llevaba la marca del clan de Erik, pero también algo nuevo, un estandarte que representaba la alianza con Harold. Bjorn bajó del barco, y Aelwyn corrió hacia él con una falta de decoro que escandalizó a los aldeanos, pero que no le importó en lo absoluto. Él la levantó en sus brazos, girándola, riéndose de una manera que nunca había reído antes. «Lo lograste», dijo ella contra su pecho. «Sabía que lo harías». «No fui solo yo», respondió bajándola gentilmente. «Fue Isolde. Usé sus palabras. Le conté a Harold sobre la profeta, sobre la niña ciega que ve el futuro. Vino él mismo a conocerla, y cuando ella le habló...» «¿Qué dijo?», preguntó Aelwyn fascinada. «Le dijo que sería rey de toda Noruega, pero que su reino solo duraría si construía puentes, no solo conquistaba tierras. Que su legado sería medido no por la sangre derramada, sino por la paz forjada». Bjorn sonrió. Harold es ambicioso, pero no es tonto. Vio la sabiduría en sus palabras. Acordó honrar nuestra tregua. Más que eso, quiere expandirla. Comercio con todos los territorios cristianos bajo su protección. Era más de lo que se habían atrevido a esperar. Isolde, parada en la entrada de su casa, simplemente asentía como si hubiera sabido todo el tiempo cómo terminaría. Los años siguientes trajeron prosperidad a ambos pueblos. El puesto comercial creció hasta convertirse en un pueblo mixto donde vikings y cristianos vivían no exactamente en armonía perfecta, pero sí en coexistencia respetuosa. Se casaban entre ellos a veces, aunque siempre causaba controversia. Aprendían los idiomas del otro, compartían historias, canciones, técnicas. Y cuando el gran ejército pagano llegó, como Isolde había profetizado, encontraron que Lindisfarne no estaba sola. Tenía aliados vikings que la defendían, una situación tan confusa que los invasores decidieron buscar objetivos más fáciles. La aldea sobrevivió cuando muchas otras cayeron. Bjorn y Aelwyn eventualmente se casaron, en una ceremonia que tuvo que inventarse porque no existía precedente. Un monje cristiano y un godi nórdico oficiaron juntos, cada uno bendiciendo la unión según sus propias tradiciones. Fue escandaloso, hermoso y perfectamente apropiado para dos personas que habían desafiado todo lo que se esperaba de ellas. No fue fácil. Bjorn luchó durante años con las enseñanzas cristianas que contradecían todo lo que había aprendido de niño. Aelwyn tuvo que soportar el escándalo de su pueblo,
las acusaciones de traición, las miradas de desaprobación de otros nobles cristianos. Pero tenían algo más fuerte que la presión social. Tenían amor real, forjado en el fuego de lo imposible. Tuvieron 2 hijos juntos. Un niño que llamaron Ragnar Edmund, honrando a los muertos que los habían llevado a este punto, y una niña que llamaron Astrid Grace. Y, por supuesto, Isolde los crió a ambos. Esta niña que había dejado de ser niña, pero que nunca había perdido su visión especial. Isolde nunca recuperó la vista física, pero nadie la consideraba discapacitada. Se convirtió en consejera de ambos pueblos, la profeta que todos respetaban, la volva cristiana que era prueba viviente de que los dioses, o Dios, podían hablar a través de cualquiera que tuviera ojos para ver más allá de lo superficial. Años después, cuando Björn ya era un hombre de cabello gris y a Elwin tenía líneas de risa alrededor de sus ojos, se sentaron juntos en la playa de Lindisfarne, el lugar donde todo había comenzado. Sus manos estaban entrelazadas, sus cuerpos cómodos con la familiaridad de décadas compartidas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó a Elwin suavemente, ¿de elegirme a mí, esta vida, sobre la gloria que podrías haber tenido? Björn la miró, y en sus ojos de hielo había calor que nunca se había apagado. La gloria es fría, Minquiere, dijo, mezclando sus idiomas como hacían a menudo ahora. La gloria es un salón vacío, donde gritas tus hazañas, pero nadie realmente te escucha. Esto, tú, Isolde, nuestros hijos, esta vida que construimos piedra por piedra, esto es más rico que todo el oro del mundo. Esto es lo que los escaldos deberían cantar, no sobre los hombres que mataron más, sino sobre los hombres que eligieron vivir. Elwin recostó su cabeza en su hombro, y permanecieron así mientras el sol se ponía sobre el mar que una vez los había separado, pero que ahora era solo el mar, hermoso e indiferente a las fronteras que los humanos intentaban trazar sobre él. Isolde se unió a ellos, ahora una mujer joven de extraordinaria sabiduría. Se sentó junto a su madre y su padrastro, y los 3 observaron el horizonte juntos. ¿Lo ven, verdad?, preguntó Isolde suavemente. No con los ojos, sino con el corazón, el futuro que hemos creado. Nuestros nietos vivirán en un mundo donde un niño puede tener sangre tanto nórdica como cristiana, y nadie lo llamará mestizo con desprecio, sino simplemente lo llamará niño. Donde un hombre puede adorar a Thor, pero respetar a Cristo, o viceversa, y nadie levantará la espada por ello. ¿Lo logramos entonces?, preguntó Björn. ¿Cambiamos el destino? No cambiaste el destino, corrigió Isolde con una sonrisa. Cumpliste el destino, el que fue tejido para ti desde antes de nacer. El viking que ofreció su brazo a la niña ciega, y juntos guiaron a los pueblos hacia algo nuevo, algo mejor. Y en ese momento, mientras los 3 se sentaban juntos en la playa, donde la guerra había traído a Björn y el amor lo había transformado, el mundo sintió un poco menos como 2 mundos en colisión, y un poco más como un solo mundo, aprendiendo lentamente, dolorosamente, a vivir consigo mismo. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo crepuscular, las mismas estrellas que brillaban sobre los fiordes de Noruega y las colinas de Northumbria, recordando a todos que al final todos vivían bajo el mismo cielo, todos eran guiados por las mismas luces distantes y todos estaban tratando de encontrar su camino a casa en la oscuridad. La historia de Björn el destrozador, que se convirtió en Björn el constructor, de Lady Aelwyn, que eligió el amor sobre el odio, y de Isolde la vidente, que veía lo que otros no podían, se convirtió en leyenda. Los escaldos nórdicos la cantaban junto al fuego. Los bardos cristianos la recitaban en las fiestas. Y ambos, por una vez, estaban de acuerdo. Era una historia digna de recordar.
porque era una historia sobre cómo el amor puede nacer incluso en el campo de batalla más sangriento, cómo la inocencia puede conquistar donde la violencia solo destruye, cómo una niña ciega puede ver más claramente que 1000 guerreros con vista perfecta, y cómo, a veces, el destino no es lo que sucede a pesar de nuestras elecciones, sino lo que creamos debido a ellas. Ella había nacido ciega en un mundo de guerra, incapaz de ver a los enemigos que todos los demás temían, pero esa ceguera se convirtió en su mayor fortaleza porque le permitió ver más allá de las armaduras y las armas, más allá de las cruces y los martillos de Thor, directamente hacia el corazón humano que late debajo de todas las diferencias. Y el guerrero más feroz del norte se arrodilló ante esa visión y descubrió que la verdadera valentía no está en enfrentar la muerte en batalla, sino en elegir la vida en paz. Y que el amor verdadero, el amor que trasciende todos los océanos y todas las guerras y todas las creencias, no se encuentra, se construye, piedra por piedra, día por día, elección tras elección. Sus manos unidas, entrelazadas en la oscuridad creciente, eran el símbolo viviente de ese amor. Un viking y una cristiana, unidos por una niña ciega que veía todo con perfecta claridad. Porque a veces, los ojos que pueden ver son los que menos ven, y los ojos que están cerrados son los que realmente miran hacia adentro, donde las verdades eternas esperan ser descubiertas. Y así, bajo el cielo infinito que no pertenece a ningún pueblo pero que cubre a todos, la historia terminó como debía terminar, no con victoria o derrota, sino con vida continuando, más rica, más compleja, más hermosa por las imposibilidades que se habían atrevido a hacerse reales.